Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Vamos al tema número 15, preparando un sermón. Y hoy estaremos agotando la reflexión teológica. Desde las clases anteriores, a manera nada más de un pequeño recordatorio para situarnos, colocar un pequeño antecedente y continuar con este tema para la clase que tenemos en esta ocasión. Ya desde las clases anteriores nosotros habíamos comentado que nuestro texto cuando tenemos nuestro texto comienza el trabajo exegético, etcétera. Esto ya lo hemos mencionado desde clases anteriores y hemos mencionado que en esta visión global que nosotros tenemos de nuestro texto, es decir, cómo encaja mi texto con el libro del cual está derivando e incluso cómo encaja mi texto con toda la Biblia. Y nosotros realizamos esta mención de que toda la palabra de Dios apunta a Cristo, de que Cristo es el cumplimiento de toda la escritura, y a partir ahí entonces de Cristo como el cumplimiento de las escrituras, el evangelio, la redención, etcétera, todo lo que hemos mencionado, a partir de aquí se desarrolla nuestro trabajo de reflexión teológica, es decir, reflexionar teológicamente sin sacrificar la historicidad de cada uno de los textos que nosotros tenemos a lo largo de toda la Biblia. En la clase anterior nosotros hicimos también la mención de que entonces la Biblia nos dirige a Cristo. La Biblia apunta a la obra de la redención, apunta al Evangelio. Nosotros vamos a trabajar entonces con nuestra reflexión teológica, es decir, vamos a encontrar a Cristo sin imponer a Cristo, esto es, sin cristianizar, sin espiritualizar de una manera violenta, sino que dejemos que la Biblia nos deje ver el aroma de Cristo a lo largo de todas sus páginas. Y para esto nosotros mencionábamos en la clase anterior que es muy importante, muy necesario el poder pedir que Cristo sea revelado a nosotros a través de la escritura mediante la imploración que hacemos al Señor mediante la oración. En la clase anterior, de hecho, nosotros presentamos un principio bíblico a través del cual nosotros vemos que Cristo es revelado, que Cristo ha sido revelado en un contexto de oración, en un contexto de pedir, Señor, revélate a nosotros a través de tu palabra. Entonces viene esta revelación que nosotros habíamos manifestado, Cristo revelado a través de la oración, a través de las páginas de la palabra de Dios, de la Biblia, que finalmente apuntan a Cristo, que se cumplen en Cristo, y esta revelación, habíamos hecho nosotros también la mención, no es una nueva revelación, no es una revelación mística, no es estoy sintiendo esto de parte de Dios de una manera subjetiva, sino que esta revelación de Cristo a través de la oración, a través de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que haga viva esta palabra que nosotros tenemos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que nos revele a Cristo, esta revelación de Cristo a través de la palabra de Dios mediante la oración, como lo vimos en las clases anteriores, estará protegida por lo que nosotros mencionamos como la teología bíblica. Habíamos también nosotros manifestado ya en clases anteriores que cuando nosotros vamos a la Biblia como predicadores, necesitamos de ciertos conocimientos, necesitamos un conocimiento de un método histórico crítico, el cual ya lo explicamos. No vamos a quitarle la historia a los textos que nosotros tenemos, o no nos vamos a ahogar en la historia que contienen los textos. Necesitamos también un conocimiento de teología bíblica y tenemos también la necesidad de un conocimiento de teología sistemática. Muy bien, en la clase anterior ya vimos este conocimiento de método histórico crítico, y ahora cuando nosotros estábamos finalizando la clase anterior, diciendo que en oración pedimos que Cristo sea revelado a través de la palabra de Dios, esta revelación estará protegida, estará limitada, estará delimitada por una buena teología bíblica. Y aquí
la necesidad de contar con un conocimiento de una teología bíblica, la necesidad de contar con una teología bíblica. Mencionábamos en la clase anterior que la teología bíblica es sencillamente lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, y esto que Dios ha hecho, que ha dicho, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces, esta teología bíblica nos ayuda a ver cómo se relaciona mi texto con Cristo, con su muerte, con su resurrección, con su redención, con el Evangelio, que es hacia donde apuntan las Escrituras. Lo hemos estado agotando desde las clases ya anteriores. Entonces, en este sentido, la oración de pedirle al Señor, revélanos a Cristo a través de tu palabra, lo vamos a hacer basados, sustentados en una adecuada teología bíblica, porque la teología bíblica nos va a asegurar que nos llevará al corazón del Evangelio. No estaremos sustentados en emociones, en sentimientos, en aspectos totalmente subjetivos, estoy sintiendo, estoy viendo, estoy, etcétera. No, nos vamos a sustentar en el conocimiento de una teología bíblica, y esto asegurará que nos llevará al corazón del Evangelio y que también mantendrá lo principal como lo principal. En ese sentido, la teología bíblica, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho, pues será una fuerte seguridad en contra de la sensualidad, en contra del misticismo, en contra de aspectos religioso, personales, etcétera, de todo ese carácter. Y entonces esa revelación que nosotros vamos a tener de Cristo en las páginas de la Escritura, pues estará salvada, y sabremos que eso es palabra de Dios porque estamos sustentados en en un conocimiento de una teología bíblica. Más adelante estaremos viendo el conocimiento de una teología sistemática que también será necesario. Concluíamos la clase pasada con la pregunta, bueno, ¿cómo usar entonces la teología bíblica? Estoy entonces aprendiendo que mi trabajo de reflexión teológica lo voy a acompañar de una imploración, interceder delante de Dios. Señor, revela a Cristo, revélanos a Cristo a través de tu palabra. A mí como predicador o maestro de la palabra de Dios, Señor, revélame a Cristo aquí en este libro de Éxodo que estoy leyendo, en este texto que tengo, en este libro de Salmos, etcétera. Señor, revélame a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sustentados en una teología bíblica. Ahora, la respuesta a la pregunta, bueno, ¿y cómo uso una teología bíblica? Vamos a agotar en esta clase. Vamos a iniciar dando respuesta a esta pregunta. ¿Cómo usar entonces la teología bíblica? Y la respuesta sería en tres sentidos. ¿Cómo vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a beneficiar? ¿De qué forma esta herramienta de la teología bíblica nos va a ayudar a nosotros? Bueno, número 1, necesitamos adquirir una teología bíblica. Número 2, necesitamos seguir la dirección del Nuevo Testamento. Y número 3, necesitamos hacer buenas conexiones. ¿Cómo usar entonces la teología bíblica? Adquirir una teología bíblica, seguir la dirección del Nuevo Testamento y hacer buenas conexiones. Vamos a ver la primera. Obviamente no vamos a agotar toda esta respuesta en esta sesión, nos llevará otras clases más, pero vamos a comenzar con la primera. ¿A qué nos estamos refiriendo con adquiere una teología bíblica? Bueno, lo que estamos mencionando, a lo que nos queremos referir cuando estamos diciendo adquiere una teología bíblica, sencillamente es que si no hay teología bíblica, escuchen con atención, si no hay teología bíblica, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces estamos en serios problemas porque no sabemos lo que Dios ha hecho y no sabemos lo que Dios ha dicho. Y si no sabemos nosotros lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho, olvídense, no puede existir predicación. Lo que el predicador o el maestro bíblico estará hablando será todo menos una predicación expositiva. Será todo menos una
una predicación inspirada bajo lo que el Espíritu Santo colocó en los textos y estará torciendo la escritura, quizás estará hablando de herejías, estará muy lejos de la verdad. Si no hay teología bíblica, no puede existir predicación. Y bueno, a estas alturas de estas clases, si existiera alguno de nosotros, de los que están tomando este taller de predicación, que dijera, bueno, yo reconozco que no tengo teología bíblica. Bueno, pues entonces aquí la situación es que en vano se han tomado todas estas sesiones porque es un elemento necesario, un elemento crucial para todo predicador. Necesita de una teología bíblica. Si no hay teología bíblica, no hay ningún conocimiento. No hay forma entonces de que pueda una persona con esta omisión, con esta falta de teología bíblica, que pueda compartir cualquier texto de la palabra de Dios. No hay predicación, sencillamente no puede haber predicación. Bueno, entonces el punto es, necesitamos adquirir una teología bíblica. Es necesario adquirir una teología bíblica. ¿Cómo puedo adquirir una teología bíblica? Muy sencillo. Y vamos a iniciar por lo más básico. ¿Cómo podemos adquirir una teología bíblica? Simplemente leyendo la Biblia. Necesitamos ir al libro de Dios, leer la Biblia. Y esta lectura de la Biblia debe ser una lectura constante, yo diría una lectura diaria. El predicador, es más, quiero corregir, no el predicador, todo cristiano. Todo aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Vea, la salvación implica constante conocimiento. Leyendo la Biblia, leer la Biblia de manera constante, de manera diaria, y leyendo la Biblia también de manera completa. ¿Cómo adquirimos entonces esta teología bíblica? A través de este trabajo de entresacar. La palabra leer viene de leyere, que significa entresacar, de estar haciendo una adecuada lectura constante de la palabra de Dios, completa de la palabra de Dios, y esto nos va a llevar a tener una panorámica, a tener una visión general, nos puede llevar a un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y a partir de este conocimiento profundo que nosotros podemos desarrollar de la palabra de Dios, a partir de este conocimiento podemos un tema, un libro, un versículo, etcétera, conectarlo con otro tema, con otro capítulo, con otro libro, con otro evento, y esa conexión que hicimos después la podemos nuevamente conectar con otro aspecto en la palabra de Dios, y lo podemos conectar con otro, y así vamos nosotros haciendo conexiones, se van desarrollando distintas conexiones a lo largo de toda la Biblia gracias a un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces, este adquirir una teología bíblica lo vamos a lograr a través de la lectura regular, que yo quisiera cambiar la palabra regular por la palabra diaria, una lectura diaria de la palabra de Dios que nos va a ayudar a profundizar en el conocimiento de la Biblia. Y sobre todo, y no lo olvidemos, no podemos nosotros confiarnos, no podemos nosotros basarnos en las capacidades que nosotros tenemos, en las habilidades, en los talentos intelectuales, literarios que Dios nos ha dado. Hay algunas personas, yo me sorprendo, tienen una capacidad impresionante para retener, para guardar en su mente textos bíblicos, etcétera, temas y demás, pero no podemos nosotros apoyarnos en nuestras capacidades, sino que siempre ir a la palabra de Dios, pero siempre ir dependiendo de Dios y pidiéndole, Señor, ayúdame. Una lectura entonces regular, diaria,
una lectura en oración, siempre pidiendo que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine y que el Señor nos revele a Cristo a través de la palabra de Dios. Este conocimiento entonces que se va a lograr, esta teología bíblica que nos va a brindar este profundo conocimiento de la palabra de Dios, nos va a ayudar a encontrar a Cristo en nuestros textos, nos va a ayudar a ver de qué forma el Evangelio afecta nuestro entendimiento y nos va a ayudar también a ver la forma en que mi texto se relaciona con el Evangelio. Comienzo yo a hacer estas conexiones, estas relaciones, etcétera, y comienzo a ver entonces a Cristo en mi texto, comienzo a ver el Evangelio en mi texto y comienzo a ver cómo entonces el Evangelio se está relacionando con mi texto. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos entender y con el cual vamos a arrancar cómo usar una buena teología. Bueno, el primer punto es teniendo una buena teología bíblica, y esto se va a lograr primeramente partiendo de tener la teología bíblica. Y en este punto entonces quiero hacer la mención: si como predicador tú no tienes teología bíblica, si como predicador tú dices, no, yo estaré a lo que el Señor me hable, a lo que el Señor me revele en el momento en que yo suba al púlpito, al estrado, etcétera, no, a mí el Espíritu Santo me habla de manera directa, a mí no me habla a través de la Biblia, a mí me habla a través de sueños, impresiones, etcétera, pues yo creo que nos hemos equivocado de taller, porque lo que estamos viendo está siendo derivado de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y el primer punto es tener una teología bíblica, ¿sí? No producir predicadores sensuales, predicadores emocionales, predicadores místicos, sino que sencillamente preparar y producir predicadores con una buena teología bíblica, con la palabra de Dios, que sigan los lineamientos exegéticos, hermenéuticos, que sean disciplinados en el estudio de Dios, como lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El primer punto, entonces, adquirir una teología bíblica. El segundo punto, ¿cómo usar la teología bíblica? Primer punto, bueno, teniéndola. ¿Cómo la voy a tener? Lee la Biblia todos los días. Lee la Biblia de manera completa. Ya leíste la Biblia completa en una ocasión, vuélvela a leer nuevamente. Ya llevas 2 veces que has leído la Biblia, vuélvela a leer, léela completamente y de manera diaria. Y el siguiente punto es, una vez que estamos desarrollando esta teología bíblica, ahora la dirección que nosotros necesitamos seguir es el rumbo de lo que nos está marcando el Nuevo Testamento. Sigue la dirección del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos entonces nuestra teología bíblica, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la palabra de Dios, y a lo largo de toda la palabra de Dios se van a ir desarrollando, como mencioné hace unos momentos, a través del conocimiento profundo que nos arroja la teología bíblica. Se van a desarrollar estas conexiones del Nuevo Testamento con pasajes del Nuevo Testamento, con libros del Nuevo Testamento, conexiones del Nuevo Testamento para con el Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento para con el Nuevo Testamento. Y se va desarrollando una serie de conexiones. Voy a poner un ejemplo para hacer un tanto más gráfico de lo que acabo yo de mencionar ahorita en estos momentos. Tenemos aquí, en esta ocasión, cuando el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17 del 22 al 31, cuando el apóstol Pablo se encuentra en una ciudad muy filosófica, se encuentra en un lugar donde aman las nuevas cosas, el pensamiento, etc. Y tenemos un sermón, una exposición del apóstol Pablo, en el cual nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo realiza unas conexiones impresionantes del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y esto obviamente se logra a través de tener una teología bíblica, de tener un conocimiento profundo de las Escrituras. Voy a dar lectura. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago,
Dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tenemos entonces esta exposición del apóstol Pablo y veamos cómo esta exposición en estos versículos que tenemos aquí en el libro de Hechos, como el sermón, la mini predicación, la exposición que da el apóstol Pablo, podemos ver que contiene una introducción. Y vemos cómo en los versículos 22 y 23 el apóstol Pablo inicia usando los objetos icónicos culturales que tienen los atenienses, ¿sí? Y a partir de ahí introduce una exposición acerca del Dios verdadero. Vean cómo su exposición tiene una introducción. Tiene también un cuerpo. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Vemos como el apóstol Pablo inicia este cuerpo de su exposición con Dios, presentando a Dios como creador de los cielos y creador de la tierra. Vemos también cómo ya en el versículo 24 y 25 revela el problema de la humanidad, que es la idolatría. Vemos cómo después en los versículos 26 al 28 enfatiza la eternidad de Dios y el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. Vemos cómo en el versículo 29 y 30 proclama la culpabilidad humana y llama al arrepentimiento. Y vemos también cómo en el versículo 31 tiene una conclusión su exposición, y aquí en el versículo 31 vemos cómo concluye apuntando, dirigiéndose a Jesús resucitado, como a Cristo resucitado, a quien le pertenece toda nuestra lealtad, y termina su exposición con la verdad de que Dios juzgará al mundo con justicia. Vean, en estos versículos, en estos pocos versículos, el apóstol Pablo ha hecho unas conexiones impresionantes del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Él ha recorrido desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ha recorrido desde la creación hasta la consumación, y podemos ver cómo el apóstol Pablo, en un mensaje muy, muy corto realmente, él se mueve por toda la extensión de la historia bíblica. Y esto, obviamente, lo logra el apóstol Pablo porque tiene una teología bíblica, porque tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, y esto le ayudó entonces a realizar estas conexiones que, como ya había mencionado, podemos tener conexiones dentro del Nuevo Testamento con temas, con ilustraciones, analogías, etcétera. Lo estaremos viendo más adelante, dentro del Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento, o de conexiones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o conexiones del Antiguo Testamento para con el Nuevo Testamento. En fin,
a manera resumida, este conocimiento nos va a ayudar, este conocimiento que nos brinda una teología bíblica, nos va a ayudar a tener conexiones específicas con el Evangelio, con la redención, con el Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento de las Escrituras y quien es hacia donde las Escrituras se están dirigiendo, ¿sí? Ahora, estas conexiones, y con esto vamos a concluir esta clase para en la siguiente clase comenzar a explicar cada uno de estos puntos, estas conexiones específicas con el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros la vamos a poder obtener? ¿Cómo es que vamos a lograr estas conexiones específicas con el Evangelio? Bueno, número uno, lo vamos a estar logrando a través de revisar, a través de ver el cumplimiento profético, a través de ver la trayectoria histórica, a través de ver los temas de que se están tratando y a través de ver las analogías. Y estas conexiones específicas con el Evangelio, ya una vez que nosotros entonces vemos el orden, el momento, el cumplimiento profético, en qué momento del cumplimiento profético se encuentra el texto que yo estoy estudiando, que yo estoy preparando, en qué momento, en qué rumbo se encuentra la trayectoria histórica en el que se encuentra mi texto, en qué tema se encuentra mi texto, qué analogías presenta en la Biblia mi texto, etcétera. Todo esto nos va a servir. Estos 4 puntos nos van a servir para poder nosotros entonces trabajar con estas conexiones específicas que nos está brindando un conocimiento global, un conocimiento profundo que nos está brindando la teología bíblica, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir la clase en este momento. Quizás les queda la duda. Yo casi estoy muy seguro que les queda la duda de decir, no estoy entendiendo lo que es el cumplimiento profético, la trayectoria histórica, los temas y las analogías, pero en la siguiente clase, para no saturar en esta clase y no dejar un tema a medias, en la siguiente clase vamos a ver estos 4 puntos que nos van a ayudar a realizar adecuadas conexiones específicas con el Evangelio, a partir de la teología bíblica, a partir de ese conocimiento que nos brinda la teología bíblica. Vamos a armar entonces, a trabajar con estas conexiones específicas que se estarán dirigiendo al Evangelio, y para ello estos 4 puntos serán nuestros aliados y nos van a ayudar, serán buenas herramientas para hacerlo de manera adecuada. Muy bien, vamos a terminar esta clase y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir preparándonos y de seguir pidiendo su ayuda, y que Él nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser heraldos de su palabra, predicadores de su palabra, y predicar lo que Él ha colocado en cada uno de los textos que nosotros tenemos para poder compartir. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de tomar una clase más, Señor. Muchas gracias. Yo te ruego que nos des fuerza, Señor, que nos ayudes. A veces el conocimiento es un tanto árido, un tanto difícil, un tanto complicado, y estoy seguro que muchas veces el predicador es tentado hacia la sensualidad de decir, bueno, pues este texto para mí significa esto, ¿para qué tanto trabajo? Pero Señor, ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a disciplinarnos en el estudio adecuado, en la exégesis adecuada, en la hermenéutica adecuada, en la preparación adecuada de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de quienes estén tomando estas clases, y Señor, que tu gracia nos sostenga, que tu gracia nos ayude, y ayúdanos, Señor, a seguir preparándonos cada día más. En el nombre de Jesús, amén.